Continuamos con este espacio de noticias Informa TVX y ahora iniciamos con nuestra entrevista. En los últimos días hemos tenido resoluciones importantes por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, una de estas relacionadas a la declaración patrimonial de los funcionarios públicos y la necesidad que haya acceso a información pública por parte de los ciudadanos a la misma. De eso estaremos hablando este mediodía con Jaime Campos, el excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Estaremos hablando cómo esta resolución también contribuye a una mejor Contraloría Social sobre nuestros funcionarios públicos. Hay en este contexto una discusión sobre una nueva ley de probidad. Veremos cómo eso tiene impacto o no dentro de esta misma discusión. Desde ya los invitamos a que participen de esta entrevista. Les recuerdo las redes sociales @expresatvx y @canaltvx. Ahora sí, comisionado, bienvenido a TVX. Buenas tardes, Saúl. Un gusto estar nuevamente aquí en esta casa. Excelente, nosotros queremos hablar con usted de estos importantes temas. A ver, queremos hablar de la información de funcionarios públicos en general. ¿Qué desinformación debe ser pública? Y por supuesto tenemos por ahora un caso que es muy de coyuntura. Ayer por la noche veíamos al dirigente de Arena, Jorge Velado, publicar en cámaras información sobre un boleto aéreo del presidente de la República. Yo en lo principal quisiera conocer su opinión, dado que el Instituto de Acceso a la Información Pública eventualmente había declarado reservas sobre esta información. Esto, digamos, ¿qué tipo de consecuencia tiene que se haga pública este tipo de información, comisionado? De acuerdo. El Instituto de Acceso a la Información Pública es el organismo garante en nuestro país, no solamente del derecho de acceso a la información pública, sino también de la protección de datos personales de todos los ciudadanos. Definitivamente que en los últimos días se ha hablado bastante sobre una posible colisión de estos dos derechos. ¿Cuál derecho ha de prevalecer? Si el derecho a conocer, por ejemplo, alguna información de funcionarios públicos que tradicionalmente se consideraba como información íntima o privada, o bien reducir estos espacios de intimidad dado precisamente la calidad de funcionario público. Claro. El día de anoche, precisamente el día de ayer, por la noche, se divulgó, digamos, una información relacionada con el viaje que ha realizado el mandatario, el profesor Sánchez Serén, hacia Cuba. En el Instituto de Acceso a la Información Pública tenemos por lo menos 2 casos de peticiones ciudadanas que han requerido información sobre los viajes en misiones oficiales internacionales del señor presidente de la República. Hay una declaratoria de reserva hecha por Casa Presidencial respecto de estos viajes, repito, oficiales a nivel internacional. Tengo entendido por los mismos medios de comunicación que el señor vicepresidente de la República habría afirmado el día de ayer en la Asamblea Legislativa que el señor presidente tendría algunos compromisos en la República de Cuba e igualmente se fue a hacer un chequeo médico. Digamos que ahí hay que distinguir en primer lugar si efectivamente se trata de un viaje de carácter personal por razones de salud y otra muy diferente si se trata de un viaje en misión oficial. Es decir, en el hecho de que no sea una misión oficial el viaje que está realizando el presidente de la República, divulgar información sobre sus datos personales no sería constitutiva de ningún tipo de ilegalidad, es lo que me dice. En principio, si se trata de un viaje de carácter personal, debe prevalecer la confidencialidad de dicha información. También es cierto, y esto lo hemos dicho reiteradamente en el Instituto de Acceso a la Información Pública, tratándose de un funcionario o de un servidor público y en general una figura pública, los ámbitos de intimidad o privacidad son más débiles en comparación a los que tienen los ciudadanos comunes. Ahora, yo entiendo que están esas consideraciones sobre el itinerario de un boleto que sea en misión oficial y no en una misión de carácter privada, un vuelo de carácter comercial, porque el boleto tuvo que haber sido comprado con fondos públicos y hubiera sido misión oficial y por eso tendría que ser garante del control ciudadano. Es por eso el criterio de que en casos de misión oficial sí hay un criterio de reserva, no en el caso de los públicos. ¿Me corrige si es así? Efectivamente, digamos, un viaje realizado en misión internacional obedece a una función inherente al cargo. Claro. Por lo tanto, la erogación del gasto o del dinero para pagarlo se entiende que también tiene una naturaleza pública. Los funcionarios públicos en general, sobre todo aquellos que nos vemos expuestos al escrutinio ciudadano, igualmente tenemos que saber que, como te repito, nuestro ámbito de privacidad es más chico comparado al del
particular, común y corriente. Quiero decir además que en el caso de haberse utilizado fondos propios del señor presidente de la República, bastaría con que él lo hubiese dicho de esa manera, ¿verdad? Si se trataba de hacer un chequeo médico en otro país y no obedece a una misión oficial, bastaría con decir de que efectivamente los fondos con los cuales se pagaron esos boletos son personales. Y acá donde entra la discusión sobre la privacidad de esos datos personales, comisionado. De manera particular, considero que el funcionario público, en este caso tratándose sobre todo del primer ciudadano, el mandatario de la República, él se ve expuesto al escrutinio público. Sin embargo, deben existir ciertos límites. De manera muy particular, considero que la exhibición pública de los detalles de la reserva del viaje me parecen desproporcionados. Sobre todo cuando ya se había dicho en horas de la tarde que el ciudadano había viajado a la República de Cuba. Muy bien, clara la postura. Yo quiero terminar ese tema con una pregunta. ¿No estaríamos en el debate sobre si es necesario publicar o no el viaje del presidente si en El Salvador lo que rigiera fuera la publicidad plena del itinerario de viaje del presidente de la República y su esposa? Actualmente, ustedes como instituto han reiterado la reserva que ha hecho Casa Presidencial a esta información. ¿Nos reitera a nosotros y a la audiencia, comisionado, por qué el criterio de mantener en reserva los viajes del presidente? Bien, hago esa aclaración porque creo que es necesaria. En el Instituto de Acceso a la Información Pública, como te dije al inicio de la entrevista, tenemos por lo menos 2 casos de ciudadanos que han pedido información relativa a los viajes oficiales del señor presidente de la República. El caso no está, ninguno de los 2 casos está resuelto definitivamente, sino que están aún en trámite. Estar en trámite significa que mientras tanto el instituto no tome una decisión final, prevalece la declaratoria de reserva que en ese caso ha hecho Casa Presidencial. Es decir, aún no hay una sentencia, una resolución final por parte del instituto respecto al tema. Es correcto. Muy bien, hemos agotado ese tema. Para mí era importante también poder trasladar a la audiencia a través de su conocimiento en esos temas, valoraciones sobre el hecho ocurrido hace unas horas. A ver, hay un tema importante. Estamos hablando de la necesidad de que nosotros como ciudadanos podamos tener acceso a información de los funcionarios públicos. Su patrimonio es uno de estos elementos. Ustedes han emitido una reciente resolución respecto a información patrimonial de uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A ver, ¿en qué cambia a lo que actualmente tenemos en nuestro país la resolución que el instituto ha emitido respecto a declaratoria pública de declaración patrimonial? Sin duda, la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública marca un antes y un después. Lo consideraría como un hito, un precedente importante, dado que hasta el momento, hasta antes de la resolución, la sección de probidad, que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia, aplicando sin mayor interpretación el artículo 240 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de empleados y funcionarios públicos, había mantenido en reserva toda la declaración patrimonial que los servidores públicos que establece la ley debemos presentar al inicio y a la finalización de nuestras funciones. Se presenta un ciudadano pidiendo justamente la declaración patrimonial de uno de los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional, y el instituto lo que hace en la resolución es la ponderación de 2 derechos. En primer lugar, el derecho de acceso a la información pública, que tiene raigambre constitucional en el artículo 6, que habla de la libertad de expresión, y hacer la ponderación con relación a la declaratoria de reserva que viene del artículo 240 del mismo texto constitucional. Se hace una interpretación sistemática de la Constitución en el sentido de que ante una colisión de 2 derechos o una confrontación de 2 derechos constitucionales, uno tiene que prevalecer sobre otro. ¿Esa lectura la hizo el instituto? Esa lectura la hicimos en el Instituto de Acceso a la Información Pública. En el caso particular soy el comisionado, o fui el comisionado designado para llevar la instrucción del proceso, lo que significa que en la resolución definitiva yo no voto, sino que son mis pares, y ellos toman la decisión por mayoría, 3-2, de determinar que prevalece el derecho de acceso a la información pública con relación a la pretendida declaratoria de reserva. Y se hace además el análisis de que en realidad, a pesar de que el texto constitucional habla de reserva, ese carácter reservado
no se compadece con la clasificación actual que hace la Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido que más allá de tratarse de información reservada, estaríamos en presencia de información confidencial, es decir, una información privada de cada funcionario público. Porque involucra datos de carácter personal. Porque desde luego el patrimonio es una información de carácter personal. Sin embargo, se utiliza este mismo criterio en el sentido que todos los funcionarios públicos tenemos un ámbito de privacidad más reducido o más débil en comparación a los particulares. Y es así como el instituto, en definitiva, ordena que se entregue al ciudadano una versión pública. Una versión pública significa, para todos los amigos y amigas que nos sintonizan, que se entrega el documento pero con ciertas omisiones. Se omite, por ejemplo, o es lo que hemos ordenado nosotros, que se omitan los números de cuentas bancarias, no los montos, sino los números de las cuentas bancarias. Sí sabemos cuántas cuentas podrá tener, pero no el número. Exactamente. En la declaración de patrimonial también se establece el patrimonio del cónyuge y de los hijos. Bueno, el nombre del cónyuge, los nombres de los hijos, sobre todo si son niños, niñas o adolescentes, también debe omitirse. Vehículos, el número de placas también debe omitirse. Entonces, eso significa la entrega de una versión pública, que se entrega el documento, pero con ciertas omisiones. Vamos a seguir hablando sobre los detalles de esta declaración patrimonial y de qué manera a mí como ciudadano me sirve poder tener acceso a la misma, dado que ustedes también han podido ponderar un derecho que es el de acceso a la información. Quiero saber cómo esto contribuiría a una mejor Contraloría. Tengo que hacer una pausa. Pero también al regresar quiero que hablemos de una cosa. Usted ha dicho, hemos interpretado 2 artículos de la Constitución y quiero saber qué pasaría si esta situación termina también declarando ante la Sala de lo Constitucional, otro ciudadano, por ejemplo, una inconstitucionalidad respecto a este tipo de sentencias al precisamente chocar con uno de los artículos de la Constitución que establece reserva de las declaraciones patrimoniales. Quiero ver cómo resolvemos esa eventual situación. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, se encuentra con nosotros. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, se encuentra con nosotros. Estamos discutiendo un interesante tema. ¿Qué información de los funcionarios debe ser pública a la ciudadanía específicamente? De eso estaremos hablando ahora en estos minutos. Usted ya había hecho unas valoraciones, comisionado, respecto a la divulgación de un itinerario y copia de un boleto del presidente, ahora que ha viajado a Cuba a tratarse de manera médica. Ya ha dado sus valoraciones respecto a eso. Estamos hablando sobre la reciente resolución que declara públicas las declaraciones patrimoniales. Y yo quiero detenerme en un punto, porque usted dijo, como comisionados, se estuvo estudiando que pudiera preponderar el derecho de acceso a información pública sobre otros derechos que están contemplados en la Constitución y que establecen reserva a la declaración patrimonial. La pregunta es, ¿no es el caso del magistrado González, que es a quien se le sigue este caso, pero otro funcionario que pueda decir, bueno, la Constitución me ampara al ser reservada mi declaración patrimonial, voy a la Corte y la declaro inconstitucional? ¿Eso cómo se traduce ante la lectura que ustedes pueden hacer con la lectura que puede hacer la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional? Sí, como te decía anteriormente en el bloque, el Instituto de Acceso a la Información Pública realizó ese análisis entre 2 categorías constitucionales: el derecho de acceso a la información pública por una parte, y por otro, el derecho a la intimidad, porque se dijo en el precedente que más que reserva estamos hablando de una información confidencial. En ese sentido es donde se concluye que en el caso de los funcionarios o servidores públicos, el ámbito de privacidad es mucho más débil, es mucho más pequeño comparado a los particulares. El caso pasó a Corte Plena y tengo entendido, por lo que algunos medios de comunicación ya lo informaron al país, el día martes, en la reunión de Corte Plena, se habría determinado por unanimidad 14 votos de los magistrados, a excepción, entiendo yo, del propio magistrado Rodolfo González, cumplir con la resolución del instituto. Es decir, avalar la posición de que se entregue una versión pública de la declaración patrimonial, en este caso en concreto, pero que también aplica de aquí en lo sucesivo. Por supuesto, cualquier ciudadano puede ejercer el control constitucional ante la sala respectiva. Ha de llamar la atención a los amigos y amigas televidentes que
Corte Plena la integran también los restantes magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y si ellos habrían votado a favor de entregar una versión pública de la declaración patrimonial, no pudieran ellos eventualmente conocer de un proceso, de una demanda que se les presentase en la sala. Porque habrá marcado un precedente respecto a la decisión. Exactamente. Más allá de que el criterio de la Corte Plena, sin duda alguna, avalando la posición del instituto, da mayor legalidad y legitimidad al acto. A ver, sin duda es un precedente importante, fortalece también la Contraloría Social, lo hemos dicho, hacia los funcionarios públicos, poder conocer el patrimonio de los mismos. Ahora, entiendo que la misma declaración de patrimonio por sí sola no nos da mucha información más allá de los números. Hay otro proceso que es también una evaluación de patrimonio y sobre eso ustedes también se han pronunciado. Aún no. Justamente esta semana, bueno, para ser más concretos, el día de ayer, nosotros recibimos en el Instituto de Acceso a la Información Pública una apelación presentada por Funde, en la cual ellos pidieron a la Corte Suprema de Justicia, a través de la sección de probidad, el examen que la sección de probidad ha hecho de las declaraciones patrimoniales de entrada y de salida de los expresidentes de la República, Mauricio Funes, Antonio Osaka y Francisco Flores. Correcto. El caso todavía no ha sido admitido por el instituto, sin embargo ya se vislumbra que lo que pretende la Contraloría Ciudadana es saber el contenido de ese examen que hace la sección de probidad. La sección de probidad se amparó en el artículo 240 de la Constitución para denegarle esa información. Que fue la misma que se apeló en el momento también de que ustedes resolvieran eso ante la Oficina de Información de la Corte Suprema de Justicia. Digamos que los dos casos, el del magistrado Rodolfo González y este último que se nos presentó el día de ayer, son diferentes. Porque en el caso del magistrado Rodolfo González, lo que solicitó el ciudadano es una copia de la declaración jurada de patrimonio. En cambio, Funde lo que ha pedido el día de ayer es el examen y la comprobación que ha hecho la sección de probidad de que efectivamente las declaraciones de inicio y de cese de cada uno de los exmandatarios sean públicas y sobre todo pues que han cumplido los requisitos que la ley de probidad establece. Sí, precisamente por eso se lo preguntaba, es decir, tanto en la oficina de, bueno, tendría que ser la misma oficina de acceso a información pública de la Corte Suprema de Justicia, la que tuvo que haber convocado o más bien hecho el llamamiento de un artículo 240 de la Constitución para poder declarar reserva. Es correcto. Ok, si existe ese precedente y es un poco similar, podríamos también un poco adelantar el criterio del Instituto de Acceso respecto a esta apelación. Bueno, adelantarlo como tal no, pero podríamos conocer un poco de criterio. Exactamente, pero sin duda alguna el precedente marcado con el caso de la declaración patrimonial, sin duda alguna hace que las declaraciones de patrimonio, incluyendo su examen, puedan estar sujetas al escrutinio público. Excelente. Es importante hablar de esto. Actualmente hay en el marco de esta resolución un debate sobre una nueva ley de probidad que venga a sustituir a la actual ley sobre enriquecimiento ilícito. Hacíamos ya la semana pasada un enlace telefónico con usted y nos decía de larga data esta ley. A ver, ni en el anteproyecto ni en la ley sobre enriquecimiento ilícito estaba contemplada la publicidad de declaración patrimonial. Mi pregunta es, ¿cómo esa resolución viene a sumar al debate? ¿Qué esperaría usted que ahora se establezca dentro de la Asamblea Legislativa con esta resolución como antesala? Bueno, sin duda alguna, como comentábamos, esta ley sobre el enriquecimiento ilícito data de 1959. Sin duda alguna es necesario actualizarla, sobre todo ponerla en términos de lo que hoy en día la transparencia exige a todos los servidores públicos. Si bien el anteproyecto de esta ley de probidad no contempla la publicidad de las declaraciones patrimoniales, la resolución del instituto debe marcar un giro en el sentido de que se redacte una nueva disposición en consonancia, repito, no solamente a la decisión del instituto, sino también a la determinación de Corte Plena. ¿Y no sería necesario ningún tipo de reforma constitucional para hacer esto, comisionado? Digamos que la interpretación conforme a la Constitución debería hacerse desde el momento que se plantea el proyecto de ley, en el sentido que la Constitución, más que reserva, lo que plantea es confidencialidad. Claro, perfecto. A ver, ¿ustedes estarían dispuestos a contribuir dentro del debate legislativo como comisionados para poder aportar los criterios que los llevaron a asumir una publicidad de declaración patrimonial? Es decir, ¿ustedes estarían dispuestos a llevar
un documento que pueda contribuir a este debate, comisionado, ¿lo han pensado dentro del instituto? Bueno, aún no lo hemos pensado, pero sin duda alguna, como servidores públicos y ser los primeros llamados a dar el ejemplo de transparencia, por supuesto que nos sumaríamos a los esfuerzos que se hacen en la discusión de un proyecto de ley de esta magnitud en la Asamblea Legislativa, de tal manera que yo muy gustosamente aceptaría la invitación que me haga la Asamblea Legislativa. Comisionado, el trabajo que ustedes están haciendo es importante respecto a la transparencia y probidad dentro de nuestros funcionarios públicos, en la medida que tenemos acceso a información a lo que hacen. Recientemente también ustedes han declarado pública la información sobre evaluaciones que el Consejo Nacional de la Judicatura hace a jueces y magistrados en el país. Yo quiero saber qué los ha motivado también en este caso puntualmente en el Consejo Nacional de la Judicatura a poder promover la publicidad de estos exámenes. ¿Por qué hacerlo público? Sí, la resolución del instituto obedeció a una solicitud ciudadana. Por cierto, la misma persona que pidió la declaración patrimonial del magistrado hizo esa solicitud a la Corte Suprema de Justicia. Resulta que el Consejo Nacional de la Judicatura se encarga de la evaluación, de la selección y de la capacitación de los jueces. Luego de hecha la evaluación de los jueces, el Consejo Nacional de la Judicatura envía dichas evaluaciones a la Corte Suprema de Justicia, porque es la Corte Suprema de Justicia la que tiene competencia sobre el buen funcionamiento o no de los jueces. Lo que pidió el ciudadano era conocer los jueces que en las dos últimas evaluaciones practicadas por el Consejo Nacional de la Judicatura habían sido reprobados. Y la respuesta que dio la Corte Suprema de Justicia en un primer momento era que no se le podía entregar la información porque no manejaban el término reprobado, sino no satisfactorio. Claro. Por supuesto que el instituto dijo, mire, esto no es argumento válido para sostener la clasificación de la información. Y fue así como nosotros le ordenamos a la Corte Suprema de Justicia y esta cumplió la resolución del instituto porque precisamente se trata de que los ciudadanos se empoderen del derecho que tienen de acceder a la información pública, porque de esa manera podemos hacer una administración de justicia y una administración pública en general mucho más eficiente si sabemos qué servidores públicos están cumpliendo con sus funciones. Tengo que ir cerrando esta entrevista y la última pregunta que quiero hacerles es la siguiente. Ustedes han establecido criterios desde el Instituto de Acceso a la Información Pública para poder facilitar a la gente lo que el funcionario hace, y usted ha dicho muy bien, ayuda a una mejor función pública. Pero quiero conocer sus valoraciones, porque estas iniciativas han venido desde instituciones por fuera de las que son controlados. Es decir, el órgano judicial de buena voluntad no ha hecho públicas sus declaraciones, no ha dado muestra de mayor transparencia. ¿A qué cree que se debe? ¿Qué tenemos que avanzar para que eso sea ya de plena voluntad del funcionario? Sí, lo que está haciendo el Instituto de Acceso a la Información Pública, emitiendo resoluciones, se llama transparencia reactiva. Es decir, viene un ciudadano, acude al instituto porque la Corte Suprema de Justicia no le dio la información. Y tiene que la Corte Suprema de Justicia, para dar la información, esperar una resolución del instituto. Nosotros le apostamos a todas las instituciones públicas y hago un llamado de manera muy particular a la Corte Suprema de Justicia para que trabajemos en transparencia proactiva. Bien. Es decir, que no sea necesario que venga un ciudadano, me pida la información pública y de pronto pase 2 meses haciendo trámites legales a efecto de que se la entregue. A ver, y esto aplica para todos los funcionarios del Estado. Y esto aplica para todos los funcionarios del Estado y, por supuesto, nosotros como funcionarios y servidores públicos estamos expuestos al escrutinio ciudadano y en la medida que nosotros también nos expongamos, creo que también la ciudadanía puede hacer una valoración de qué funcionarios públicos responden a los intereses de la población. Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, como siempre es un gusto tenerlo en esta set de entrevista con esa claridad y poder ayudarnos a entender estos temas que son de importancia para la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saúl, y buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos ven. Excelente, gracias a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hacemos una pausa y ya volvemos.